estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol. Buenos días, Dios guarde a todos. Esperamos que estén bien este primer día de la semana. Vamos a continuar con la serie que tenemos por título Iglesia de Cristo. Y estamos mirando esta clase que habla acerca de los nombres o de los títulos que se le da a la iglesia del Señor. Ya hemos visto hasta este momento varios títulos que se le dan a la iglesia. Por ejemplo, hemos visto reino, hemos visto templo, hemos visto casa o familia. Hablamos de que podríamos decir que es lo mismo. Hemos dicho también cuerpo, y hoy vamos a continuar con los nombres que se le da a la iglesia. Cada nombre tiene un propósito didáctico. Nos hemos estado desarrollando la serie hablando en cuanto a lo que es el versículo de Hechos 2, en el verso 36, donde habla: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entendimos que la idea de Cristo tiene que ver porque Cristo significa ungido o Mesías en arameo, y la misma palabra ungido tiene que ver con rey, con templo, porque solamente se ungía a un rey y a un sumo sacerdote. La semana pasada veíamos lo que era el cuerpo, un título que también se le da a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hoy vamos a continuar con lo que dice la Escritura en Hechos, en capítulo 9, en el verso 2. Miraremos 3 títulos más que se le da a la iglesia. Tenemos que entender que algunos de estos títulos los da directamente Dios, y que otros los dan a aquellas personas que hablaban en cuanto a la iglesia. Por ejemplo, reino lo da Dios a la iglesia, templo lo da Dios a la iglesia, familia lo da Dios a la iglesia a través de Pablo o del Espíritu Santo a Pablo, y también cuerpo a través de el Espíritu Santo a Pablo a la iglesia en Éfeso. Aquí en Hechos 9 se menciona un título que se le da, y se lo da no Dios, aunque la palabra es inspirada por Dios, pero se lo da en sí el escritor Lucas, hablando de lo que al parecer habló Pablo y de cómo conocían a la iglesia de Cristo en el primer siglo. Y ahí en Hechos 9, versículo 2, en las primeras persecuciones que se da, se utiliza esta palabra o este título para mencionar a la iglesia del Señor. Hechos 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y aquí, hermanos, es donde vemos este nombre, camino. Camino, como pueden darse cuenta, la diferencia es el uso de la mayúscula. Normalmente la Biblia, cuando dice camino en minúscula, habla simplemente de lo que es una ruta, una senda o un viaje. La palabra jodú del griego, camino, significa eso: ruta, senda o viaje. Sin embargo, cuando se escribe aquí en Hechos 9, versículo 2, la mención es camino con letra mayúscula. Así que se identifica a la iglesia de Cristo, o a los seguidores de Jesús, o a los discípulos de Jesús, ya no solamente como iglesia. Aquí, por parte de los judíos, los empezaron a conocer como el camino. Y esto es muy importante, hermanos, porque declara que el mismo judaísmo veía una gran diferencia o distinción
entre lo que era el judaísmo y los cristianos. Esto es muy importante para entenderlo, porque esto está pasando en Jerusalén. Viendo la serie de Gálatas, comprendimos que Gálatas habla acerca de los discípulos del judaísmo contra los gentiles. Pero aquí en este caso, hermanos, estamos en Jerusalén. Estamos donde se encuentra el judaísmo. Y el judaísmo mismo veía a aquellos judíos cristianos como algo distinto, como otra ruta, como otra senda, como otro peregrinaje o como otro viaje. Y por eso es importante notar este nombre, ya que el judaísmo en Jerusalén los veía como algo distinto a lo que era lo que ellos practicaban. Veían estos judíos que eran primos, hermanos, tíos de ellos, pero ahora veían que estaban siguiendo una ruta, una senda, una travesía, un viaje distinto que al que ellos estaban acostumbrados. El cristianismo, aquí miramos, no era lo mismo que el judaísmo. Lo podemos mirar porque de otra manera los mismos judíos los hubieran dejado en paz. Pero aquí miramos que ya el mismo judaísmo empezó a ver el cristianismo como algo distinto a ellos. Sí siguieron guardando las fiestas, pero ya era distinto, ya era diferente, ya era un camino distinto. La expresión camino es posible que haya salido de las palabras de Jesús cuando Jesús dice en Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, cuando habla y dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La semana pasada veíamos que el cuerpo de Jesucristo, la carne de Jesucristo, unía lo eterno con lo temporal, lo invisible con lo visible, lo celestial con lo terrenal. Y ahora el medio que se mira o lo que se muestra es esta expresión del camino. Jesús está mostrando un camino distinto, una ruta distinta. Por eso el cristianismo es totalmente distinto al judaísmo. Aunque tiene sus bases en el judaísmo, aunque tiene sus raíces en el judaísmo, el cristianismo es distinto al judaísmo. Y por eso Pablo les menciona, o Lucas, hablando de Pablo, menciona a un grupo que seguía otro camino, algo distinto. Aquí miramos ya entonces que este camino es algo diferente al judaísmo. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 15, es posible que la idea del camino sea esta. Es importante que yo diga lo siguiente, que ahorita voy a decir algo que es muy importante en cuanto a esta serie, ¿okay? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, 2, verso 15, ¿okay? Que el hecho que en la Biblia veamos un título o nombre distinto para la iglesia no indica que esa es la manera en que la iglesia de Cristo se identificaba con la sociedad y entre unas y otras congregaciones en el primer siglo. ¿Okay? Estamos viendo los títulos o los nombres que se le dio a la iglesia como reino, como templo, como familia o casa, como cuerpo, y ahora estamos mirando el nombre camino. Pero esto no quiere decir, hermanos, que estos títulos o nombres fueron utilizados por las iglesias de Cristo en el primer siglo para identificarse entre unas y otras. ¿Ok? Quiero explicar eso. Porque cuando hablamos de la iglesia del Señor, de la iglesia primitiva, estamos ahorita hablando de los títulos y nombres, pero con el propósito de enseñar cómo es que todo lo que había sido explicado en el Antiguo Testamento ahora hacía una aplicación directa a la iglesia. Esto no quiere decir que las iglesias de Cristo se identificaron con estos nombres. Esto es, no quiere decir que en un edificio o en una sinagoga le cambiaron y pusieron el reino de Cristo, o el camino de Cristo, o el templo de Dios. No. La identificación de las iglesias de Cristo, la identidad de las iglesias de Cristo tiene que ver con el nombre Iglesia de Cristo. Pero estos otros nombres que estamos enseñando, que los muestra la Biblia, no era el uso en identificación entre unos y otros. Veamos aquí 2 de Pedro 2, y ahorita extiendo al pensamiento que he dado. 15 dice: han dejado el camino recto. Se muestra entonces que este camino es un camino recto. Se entiende que es un camino de justicia. ¿Y que es la justicia? La práctica de la verdad
y que es la verdad, la inspiración por el Espíritu Santo. Este camino recto, dice aquí Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. O sea que la idea del camino, hermanos, tenemos que ver la diferencia. Lo que camino significa es una ruta, es una travesía, ¿ok? Es una senda. No todos los caminos llevan a Dios, ¿ok? Solamente hay un camino que lleva a Dios y su nombre es Jesús. Ahora, pero cuando hablamos de Jesús y hablamos de lo que Jesús dejó en la tierra, que es la iglesia, ¿ok? La pregunta que se hace es, si la iglesia tuvo varios nombres, sí, pero no para identificarse entre unas y otras iglesias, sino para enseñar lo que quería decir Dios a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si lo viéramos de otra manera, es que iglesia es el resultado de la revelación o manifestación o del misterio de la piedad, que es Jesús. ¿Ok? Que es Jesús, eso es lo que es la iglesia. Pero durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, se habló acerca de lo que sería el nuevo pacto. Y de la manera en que se habló en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Génesis vemos linaje, ¿ok? En Éxodo vemos tabernáculo, ¿ok? En Levíticos vemos sacerdocio. En Números vemos pueblo. En Deuteronomio vemos entrada a la tierra prometida, ¿ok? Y luego vemos los libros de historia. En Samuel vemos rey, ¿ok? En Samuel y en Crónicas vemos rey y ya vemos templo. En templo, ¿verdad? Ya después de templo vemos lo que es profetas. Entonces, todo esto fue anunciado en el Antiguo Testamento. Todo esto apunta a la iglesia. Todo apunta a la iglesia, ¿ok? Pero no es el nombre de la iglesia o la identidad que tenía una iglesia con otra iglesia, sino que es el linaje de Génesis, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hablándole a Abraham Dios, es la iglesia. Ya no solamente los israelitas, sino la iglesia. Dice la escritura en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, ¿ok? Pero no es que a la iglesia se le identificaba y afuera de los edificios, de las sinagogas y de las criptas ponían el linaje de los escogidos. No, ese no era un hombre que tenía que ver con una enseñanza del Antiguo Testamento. Lo mismo el tabernáculo. El tabernáculo fue una enseñanza de cómo se acercó Dios al pueblo de la salida de Egipto. Pero nunca vas a mirar edificios en el primer siglo, tanto en arqueología como en ruinas, o aún en escritos, que se le llame a la iglesia el tabernáculo de Dios. Eso no es la manera. El tabernáculo en el Antiguo Testamento y sí tiene una enseñanza en el Nuevo Testamento, pero en cuanto a nombre e identidad nunca vas a mirar eso. La parte del sacerdocio es lo mismo. Jesús cumplía el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces todo el Antiguo Testamento, linaje, tabernáculo, sacerdote, pueblo, tierra prometida, reyes, templo y profetas, todos estos se cumplen en Jesús. Y Jesús ahora pone la iglesia. Ahora, ¿por qué estamos mirando los nombres el día de hoy? Lo estamos mirando porque es importante que comprendamos por qué se le dio estos nombres a la iglesia y cómo es que todo esto viene desde el Antiguo Testamento. Pero ya colocada la iglesia de Cristo en la tierra, la manera en que una y otra se identificaban, ¿verdad? Los de afuera, como el judaísmo, le decía, vayamos a buscar hombres y mujeres de este camino. Así los identificaron los de afuera. Pero la iglesia no se identificó como el camino, sino que los de afuera los identificaron así y se le dio este título a ellos. Lo mismo pasó en Antioquía cuando dice la escritura que se le llama a los discípulos de Jesús como cristianos por primera vez. Nunca mirarás en la Biblia que una persona se hace llamar cristiano. Yo soy cristiano, somos los cristianos. No.
Eso fue lo que hicieron los de Antioquía cuando miraron que las características de estos discípulos de Jesús eran similares a las de Jesús. Y entonces se les llamó a ellos cristianos por primera vez. Pero ellos no se identificaron como cristianos, para que me entiendan. Cuando digo identificar me refiero a titular a un rótulo, a una estructura, o a decir nosotros somos los cristianos. No, ellos nunca vas a ver en la Biblia eso fue algo que se les dio por parte de afuera. En este caso, en este contexto, hermanos, cuando vemos iglesia, hermanos, solamente hay varios versículos o pocos versículos que hablan en la manera en que ésta se identificaba. Y el versículo más nombrado, hermanos, más mencionado, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, hermanos, es Romanos 16:16. ¿Ok? Porque Romanos 16:16, hermanos, parece que sea un versículo así ligero, un versículo sin importancia, pero Romanos 16:16, hermanos, identifica, hermanos, por primera vez el apóstol Pablo cómo es que había una identidad entre ellos. Y recuerden que ya para el primer siglo había otros evangelios, ya para el primer siglo había gente que tenía otras creencias, como los gnósticos, había judaizantes que tenían otras creencias. Entonces, cuando hablamos de esta idea de iglesia, hermanos, Romanos 16:16 declara esto. Tú vas a ir a México, casi en la mayoría de los lugares en México, hermanos, y lo que vas a mirar es un título por identidad. Y casi siempre dicen, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y siempre ponen abajo Romanos 16:16. Lo mismo lo ves en Cuba, lo mismo lo ves en África, lo mismo lo ves en el Medio Oriente. Esto es un versículo, hermanos, que identifica a la iglesia en general. Lo mismo lo ves en Francia. Es algo que se identifica, pero no por algo que lo haya puesto el ser humano, sino por algo que el mismo Pablo declara. Cuando Pablo manda la carta a Romanos, si usted recuerda, hermanos, dice en el versículo 16, Pablo iba de congregación en congregación. Pablo, a diferencia de toda la gente del mundo antiguo, conocía muchísimo las iglesias de Cristo del primer siglo. Él había establecido varias y él había predicado en varias y él seguía fortaleciendo a varias. Y Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Dice, os saludan, dice, las iglesias, y ya esto no es eclesía solamente, sino eclesías, que significa en plural, no solamente una congregación, no solamente una convocación, no solamente una asamblea, dice, os saludan todas. O sea que Pablo, al parecer, está dando parte de los saludos que él tuvo y obtuvo por cada iglesia. Él visitaba una iglesia en Capadocia, decían saludarnos a las iglesias de Cristo. Él visitaba una iglesia en Éfeso, saludarnos a las iglesias de Cristo. O sea, no decían saludarnos al reino de Cristo, no decían saludarnos al cuerpo de Cristo, no decían eso, porque la identificación de ellos, hermanos, en Romanos 16:16 es, os saludan las iglesias ¿qué? De Cristo. Es importante el título, totalmente. Pero solamente es importante el título, es importante lo que se hace detrás del título. ¿Okay? El título es solamente una forma de identidad. Pero lo que se hace detrás es lo que realmente declara si una iglesia de Cristo es iglesia de Cristo, ¿no? Lo que se lleva a cabo detrás, lo que se guarda detrás. Regresemos a la parte del camino. O sea, ¿cuál es el camino? Pues el camino fue la forma en que se le identificó a los seguidores de Jesús, a quien era la iglesia del Señor en el primer siglo. ¿Y cuál es el camino? Como dice Pedro, es un camino recto. Dejaron el camino recto por el camino de Balaam. Entonces este camino recto, este camino de justicia es un camino distinto. Es un camino distinto. Tenemos que primero aceptar que no todos los caminos llevan a Dios. ¿Okay? No todos los caminos llevan a Dios. Porque si todos los caminos llevaran a Dios, entonces no necesitamos identidad, no necesitamos rectitud, no necesitamos justicia, no necesitamos Biblia. Si todos los caminos llevan a Dios, no hay problema. Y hay especialmente en el mundo posmodernista, el día de hoy, hermanos, especialmente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, escuchan constantemente que muchos, o sea, que Dios es uno y que hay varios caminos que te llevan a Dios. Y no solamente hablo del mundo religioso denominacional cristiano, estoy hablando del mundo, por ejemplo, de Asia, por ejemplo. O sea, hay muchos que creen que el hinduismo y que el budismo te llevan al mismo Dios al que seguimos nosotros. Las cosas no son así, ¿okay? El catolicismo dice, bueno, estamos sirviendo al mismo Dios. Las cosas no son así, porque si las cosas fueran así, hermanos, entonces no habría distinción. Diríamos, cualquiera es del camino, y la realidad es que no es así. En el Nuevo Testamento, hermanos, a través del Nuevo Testamento, uno de los grandes retos que se tuvo
preservar esa identidad del Evangelio y de lo que era el Evangelio. Pero el Evangelio está totalmente unido a la iglesia, porque se supone que quienes obedecen al Evangelio vienen a ser miembros del cuerpo, de la familia, del templo y del reino de Cristo. Aunque la identidad es la iglesia de Cristo, esos nombres se dan con propósitos didácticos de enseñanza para enseñar todo lo que el Antiguo Testamento trató de explicar. Se consuma todo en la parte del Nuevo Testamento. El camino entonces viene a ser ese, es un camino distinto al judaísmo mismo, era un camino distinto. Si recuerdan la clase de la semana pasada, veamos Hebreos en el capítulo 10, en el verso 20, Hebreos 10, verso 20. Podríamos preguntar, ¿cuál era antes de Jesús? ¿Cuál era el único camino que te acercaba a Dios? ¿Ah? El judaísmo. Pero ya vimos en 9:2 de Hechos que el judaísmo declara que el cristianismo es otro camino o un camino distinto, si no, no los hubieran perseguido. Hebreos 10 en el verso 19, ahora veamos 19-20, veamos cómo el cuerpo tiene mucho que ver, porque el camino es el cuerpo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? El cuerpo es el camino, o sea, solamente a través de Cristo podemos. Y el cuerpo vimos la semana pasada que es la iglesia. ¿Es importante la iglesia? Totalmente. Totalmente. Creo que el mundo posmodernista ha dicho en una forma de respetar, de no causar conmoción, de no causar problemas, ha dicho solamente reúnete en una iglesia que sigue la Biblia y que adora a Dios. Y creo que eso ha causado muchos problemas de confusión, porque tenemos mucha gente que dice eso, pero no es así, hermanos. Si las cosas fueran así, no habría un camino, no habría un Nuevo Testamento que empieza a mostrar las diferencias entre un evangelio y otro. Entre un evangelio y otro. En Hebreos 10, en el verso 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su ¿qué? De su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de ¿quién? De Dios. Sabemos que ¿quién es el sacerdote, hermanos? Cristo. ¿Quiénes son la casa? La iglesia. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno. ¿Cuántas iglesias debe haber, hermanos? Una. ¿Cuántos caminos hay? Uno. O sea, parte de esta idea, hermanos, tiene que comprenderse bien. Voy a hablar también Éfeso, fíjate lo que dice Éfeso en el capítulo 4, en el verso 1. Éfeso capítulo 4, verso 1. Por eso reitero, hermanos, Éfeso 4, verso 1. Aquí habla de la unidad en cuanto al cuerpo. Si tú no tienes convicción de esto, vas a batallar mucho. Vas a batallar mucho en lo que es la iglesia y en lo que es Cristo. Porque muchas veces, en ignorancia, nosotros afirmamos cosas de la cual no estamos convencidos. ¿Okay? Convicción es el proceso racional que tiene la mente humana a través del estudio de las Escrituras, que es imposible pueda ser quitado por algo. Que eso es convicción, está ya aquí. Pero están todos de acuerdo, hermanos, que cuando un joven o cuando un niño llega a la adolescencia, ¿verdad que el niño piensa que todo lo sabe? ¿Alguien le puede cambiar su mente, hermanos? Entonces el adolescente llega a la juventud, hermanos, y como que ya tiene otro tipo de conocimiento y se aferra más a sus ideas. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Pasa eso entre los jóvenes? Pero quiero preguntarte, levante la mano, ¿quién fue joven alguna vez en su vida? Es que muchos van a decir, yo sigo siendo joven. No, la verdad es que no. La pregunta que te quisiera hacer, hermanos, es: durante estos últimos años, ¿te diste cuenta que muchas cosas que afirmaban estaban mal? Levanta la mano, ¿quién está de acuerdo con nosotros? Entonces, eso es parte de experiencia, de humildad. ¿Ok? Puede ser tan sencillo como yo veo a un joven tomar Coca-Cola con un Snickers, con un chocolate, y cualquiera de nosotros diría: ¿ah? Está mal. Y él le va a decir que no, la que está mal es usted.
¿verdad? Está mal. Pero ¿quiénes de nosotros osaría, si le preguntara a Tony, ¿tomarías una Coca-Cola con Snickers, Tony? El día de hoy. Ahorita no. O sea, no sé qué pasó en su vida que ya cambió de opinión. Podríamos decir que maduró. Hermanos, ¿puede ser que maduró? Ahora está totalmente convencido, porque a pesar de que los nutriólogos le dijeron a Tony que estaba mal que comiera eso, tuvo que llegar al punto de que un doctor le dijera: o dejas de comer esto o te va a afectar realmente tu salud. O sea, la convicción no vino por el conocimiento de un doctor. La convicción vino por cómo se empezó a sentir él en su cuerpo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? En el caso de la Biblia, hermanos, así es el camino de Dios. ¿Okay? Cuando uno empieza en el camino de Dios, afirma cosas que no entiende. Está bien, le llamamos niños y jóvenes espirituales. Pero cuando crece se supone que deben de comprender, pero así no entienden. Lo que estamos tratando de hacer ahorita, hermanos, es comprender lo que es la iglesia. Y el primer punto que quieres tú estar seguro, ya hemos visto varios versículos, en Efesios capítulo 4, versículo 3, habla de esto. Efesios 4, 3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mira cómo Jesús, hermanos, Pablo, primero en Romanos 16 dice: os saludan las iglesias de Cristo. O sea, iglesias, sí, la que está en Capadocia, y la que está en Éfeso, y la que está en Atenas, y la que está en Corinto. Iglesias, sí, pero todas son una sola. ¿Y qué es la distinción de ellos? No solamente el rótulo, sino lo que ellos practican detrás del rótulo. Es la distinción de ellos. Una de las primeras cosas que debes de identificar es el evangelio que se predica. Porque si el evangelio es para salvación a todo aquel que cree, puede ser posible que el evangelio, hermanos, haya sido adulterado. ¿Hay una posibilidad de eso, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Totalmente. Así como cualquier otro camino puede ser adulterado, puede ser que el adulterio sea adulterado. Y siempre damos el ejemplo de cuando uno va creciendo, hermanos, uno empieza a aceptar que no deberías de comprar imitación, porque la imitación eventualmente sale a la luz. El lema de los chinos es: imitemos, luego perfeccionemos. ¿Okay? Pero estamos todos de acuerdo, hermanos, que si compras un teléfono de la manzanita imitación, no te va a funcionar como el verdadero teléfono. El evangelio es lo mismo, hermanos. Solamente hay un evangelio que muestra las escrituras, no hay varios. Pero sigamos viendo esto. Dice: un cuerpo, un espíritu. ¿Cuántos espíritus de Dios tiene, hermano? ¿Cuántos espíritus de Dios tiene? Uno. Como fuisteis también llamado a una misma, ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos Jesuses hay? Uno, no hay más. Un Señor, ¿una qué? Una fe. La palabra fe, pistis, no solamente es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, sino también es el conjunto de enseñanzas, y entre ellas se encuentra el evangelio. Una fe, y luego dice ahí, ¿qué, hermanos? Un bautismo. ¿Cuántos bautismos? Uno. O sea, si yo creyera, y esto voy a hablar de una forma más abierta, hermanos, con el respeto que merece la audiencia, si yo creyera que el bautismo católico me salvó, no me hubiera bautizado. Si yo creyera que cuando mis padres me bautizaron de pequeño en la iglesia católica me salva, no me hubiera bautizado. O sea que, pero se le llama bautismo a lo que hicieron mis padres en el catolicismo. ¿Se le llama bautismo? Es una pregunta. ¿Se le llama bautismo? ¿Cómo le llaman ellos a eso? Bautismo. Entonces yo, que no tengo conocimiento, oigo bautismo, pues es lo mismo que el otro bautismo, y puedo llegar a afirmar que no hay necesidad. Pero viene la otra pregunta, y son preguntas de identidad y de evangelio. ¿Qué hubiera sucedido si yo, mayor, a los 18 años, como mi padre tal vez, que lo tuvieron que bautizar de grande en la iglesia católica porque pidieron el certificado de bautismo y no lo tenía, y dijeron que no se ha bautizado, pues de grande lo bautizaron? Si yo de grande me hubieran bautizado, la pregunta sería: si me hubiera bautizado de grande en la iglesia católica, la pregunta sería si ese bautismo me salva. ¿Okay? Si ese es un bautismo, ¿no? Entonces ya miramos que este bautismo de mayor, grande yo,
es un bautismo distinto al bautismo bíblico. Si yo no tuviera convicción por eso, no me hubiera bautizado. Y si un bautismo es distinto a otro bautismo, tenemos que estar de acuerdo que una iglesia es distinta a otra iglesia por las cosas que practican atrás. Así como este evangelio es distinto de este evangelio, porque el evangelio católico es: primero te bautizamos, luego aceptas ya de mayor el bautismo y luego haces un proceso de confesión. Y en este sentido estamos todos de acuerdo, hermanos, que ese no es el camino que me lleva a Dios, porque si fuera el camino que me lleva a Dios no habría problema. Ahora, la pregunta que viene, hermanos, es esta, ¿ok? Entendiendo esta idea o mirando esto de una fe, un Señor, un bautismo, entonces, ¿qué sucedería si yo tuviera un ser querido que es católico? Si yo no estoy convencido totalmente en la diferencia de estos bautismos y de las iglesias, yo no voy a sentir la urgencia ni necesidad de compartir con ellos el evangelio de Cristo, porque yo no estoy convencido. Porque si yo estuviera convencido, sentiría la urgencia. Pero como para mí no hay diferencia entre uno y otro, entonces no hay problema, a menos que yo esté totalmente convencido. ¿Todos están siguiendo? Entonces podríamos decir que yo sería un adolescente, y un adolescente es: no hay ningún problema, donde quiera que tú vayas y sigues la Biblia está todo bien. Es una forma adolescente. Cuando uno va creciendo y sabes que no, esto no puede ser así, porque la Biblia no afirma eso. La Biblia dice: hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esta idea de una fe, un bautismo? De un cuerpo, el cuerpo de Jesús. ¿Okay? Veamos entonces esta idea todavía en segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el verso, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3 y verso 4. Segunda de Corintios 11, 3 y 4. Entonces, esta idea de camino, hermanos, es un camino distinto. Pero el judaísmo lo interpretó así. El judaísmo se dio cuenta que el bautismo que practicaba la iglesia primitiva no era el bautismo ritual que hacían ellos en el templo. Se dieron cuenta que había una diferencia. Se empezaron a dar cuenta que las reuniones que tenía la iglesia primitiva no eran lo mismo que las reuniones que tenían en las sinagogas. Ya empezaron a ver una diferencia. Se dieron cuenta que la manera en que ellos adoraban a Dios y veían a Jesucristo como Dios era diferente a la manera que ellos lo hacían en el judaísmo. Y por eso los persiguieron. Por eso los persiguieron, porque vieron esta distinción en cuanto al camino, y por eso le dijeron: hombres y mujeres de este camino, a los que siguen este camino que es distinto al nuestro, vamos a perseguirlos, porque vieron una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo, y eso fue lo que les afectaba. Esto no es algo real, decían ellos. Según Corintios 11, en el verso 3 y 4, dice así, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y aquí ya miramos que Pablo se encuentra con la predicación de otros Jesús, otro Jesús que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro ¿qué? Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, en este caso hay un evangelio, hay un espíritu, hay un Jesús, lo que está diciendo Pablo en Efesios 4:1. Si hay uno, aquí Pablo también explica y dice: pero él tiene un temor que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así nosotros también seamos engañados. ¿Cómo? Creyendo en otro Jesús, creyendo en otro espíritu y creyendo en otro evangelio. Entonces aquí hay una distinción ya de evangelio, de Jesús y de espíritu. Ahora, si vemos en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo, aquí nos da hincapié al otro nombre que se le da a la iglesia. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 14 al 16.
Ahora reitero, el nombre del camino se lo dieron el judaísmo a los cristianos porque los identificaron como hombres y mujeres de este camino, o sea, de un camino distinto. Y el camino realmente, ¿quién éramos? Cristo era Jesús. Entonces Jesús no vino a abrogar, sino vino a cumplir la ley. Y en Jesús vieron que las enseñanzas de la iglesia primitiva eran las enseñanzas de Jesús. Era otro camino. El camino no solamente de la justicia, el camino del amor. Por eso dijo Pablo, les voy a enseñar un camino más excelente. Y hablo del amor. Vieron en Jesús el amor y vieron que los discípulos de Jesús hacían eso. Ahora, pero aquí Pablo, bueno, ya no el judaísmo, ahora Pablo identifica a la iglesia con otro nombre. Quiero preguntarles qué tan importante es para una estructura una columna. ¿Qué tan importante es para una? ¿Cuál es la columna del ser humano? Estoy hablando de forma biológica. ¿Ah? ¿Mande? La columna vertebral, el esqueleto. ¿Estamos de acuerdo? Si un hueso no funciona, no importa qué tan bonito cuerpo tengas, no va a caminar. Si un hueso no funciona, si la columna no funciona. ¿Qué tan importante es una columna para la iglesia, para la estructura, el edificio, perdón? Si las columnas son importantes para las estructuras, ¿por qué? Sin ellas, ¿qué pasa? No importa qué tan hermosa sea. En un país, ¿cuál es la columna de un país? Díganme, hermanos. El gobierno. ¿Cuál es la estructura aparte del gobierno? La Constitución. Las leyes, la columna. El gobierno no sirve para nada si no saben qué seguir. Esa es la estructura, esa es la columna. Es la columna de un país. Por eso hay tanto debate entre si sacan al presidente o no. Porque si tú no sacas al presidente, estás destruyendo la columna del país, la esencia del país, la democracia, la libertad. Dejar que solamente sea este país, los ciudadanos de este país que decidan quién les va a gobernar, no que haga intervención de otros países para que alguien gobierne. Por eso es importante más la estructura. Eso es la estructura más. Y cuando hablamos de la iglesia, el esqueleto es la verdad, es la Biblia, eso. Pero ¿quién la representa? Los que practican la verdad. Nosotros, tú y yo practicamos la verdad. Entonces dice ahí, 1 Timoteo 3:14 dice, 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y habla Pablo a Timoteo, verso 15, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, casa, ya lo vimos, también puede ser ¿qué? ¿Casa es qué? No. Familia, casa es familia. Casa es familia, para que sepas. Entonces, cuando está hablando de esto, en la casa de Dios, está en contexto. No que se identificara a la iglesia como las casas de Dios. No que las iglesias de Cristo tuvieran el rótulo en el primer siglo como casas de Dios. No. O reinos de Dios. No, eso no era. Eso ya es identidad, eso es identificación. Pero se está hablando de una enseñanza para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, oikos, o en la familia de Dios, o los que son linaje de Dios, pueblo de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? Dice ahí que es la iglesia, eclesia, la convocación, la asamblea del Dios ¿qué? Viviente. Y aquí ya Pablo le dice a esta iglesia, a esta casa, le llama columna y baluarte de ¿qué? Ahora, columna, entendemos lo que es columna. Baluarte simplemente es la base que sostiene la columna. Entonces, Pablo mira a la iglesia, a la familia de Dios, como la que es columna y baluarte de la verdad. Y la pregunta sería, ¿qué es verdad? ¿Verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad, hermanos? Cristo es la verdad. ¿Y qué es verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, la iglesia tiene que tener como consecuencia la verdad. Si no, no somos columna y baluarte, no somos sostén, no somos apoyo. La palabra
columna viene del griego stylus o stulos, que significa pilar, apoyo, sostén y baluarte, ¿verdad? Baluarte significa base o pared, protección. En este caso, en la antigüedad diríamos, esta es la columna y lo que está en medio es el baluarte. Es la base, es lo que sostiene, nadie puede entrar. Entonces, lo que es columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Pero si la iglesia no practica la verdad, entonces no es iglesia. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Por eso la Biblia tiene como índice completo eso. Y fíjate cómo Pablo inicia con esta esencia del Evangelio. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ese es el fundamento de la iglesia, creer que Jesús es Dios. Eso es la esencia de la iglesia. Ese fue el problema por el cual Juan escribió a los hermanos. Había muchos que decían que Jesús no había venido en carne. Pero si Jesús no vino en carne, hay un problema, hay un efecto dominó que afecta. Entonces, si no vino en carne, ¿qué es lo que nos da acceso al cielo? ¿Quién nos abrió el camino nuevo? Si no, Jesús no vino en carne, ¿quién fue sacrificado? Es un gran problema con toda la verdad, hermanos. O sea, empieza a haber un efecto dominó. Pero no, porque Jesús vino en carne es importante. Y eso es lo que Juan, vayamos ahí a Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 1, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1, 2, porque en el primer siglo había un grupo de discípulos que se hacían llamar cristianos, ellos mismos, y decían, Jesús no vino en carne, Jesús vino en espíritu, porque ellos no podían concebir la idea de que Dios viniera en carne. ¿Ok? Dice primera carta de Juan 4, versículo 1, por eso Juan empieza la carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. O sea, Juan dice, nosotros lo tocamos. Juan es testigo ocular, palpable de lo que había pasado. Dice primera carta de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjate cómo Pablo está asegurándose que la iglesia sepa y diga, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de quién, hermanos, no es de Dios. Y aquí ya hay, hermanos, una distinción. Dentro del primer siglo, ¿había personas que creían que Jesucristo no había venido en carne, hermanos? ¿Eran de Dios? No. Aunque tuvieran el rótulo. Aunque dijera Iglesia de Cristo afuera. No. Podría haber en una iglesia, en un cuerpo, miembros que creían que Jesucristo no había venido en carne. ¿Podía haber eso, hermanos? ¿Que unos sí creyeran y otros no creyeran? La pregunta es, ¿son de Dios los que creían que no había venido en carne? No. Aquí es lo que está diciendo. Entonces tú tienes que saber esa distinción. Y esa parte es parte del Evangelio. Esto es parte de la verdad, parte del camino. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo, e indiscutiblemente, ¿verdad? Este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pablo lo mira eso como una esencia, una parte de identidad de la iglesia. Si la identidad no está ahí, si no se está enseñando esto, entonces se ha perdido la verdad, se ha perdido la esencia y se ha perdido la verdad. Ya no es verdad. Y esta verdad es lo que el título que le da Pablo a la iglesia en 1 de Timoteo, en el capítulo 3, una vez más, en el verso 14, dice ahí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Los que creían que Jesucristo había venido en carne, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es la iglesia viviente? Los que creían eso. ¿Columna y valor de qué? De la verdad. O sea que había gente que estaba en la verdad y gente que no estaba en la verdad. Ahora, pero esto es un proceso de madurar. Por ejemplo, yo a veces pienso y digo, tal vez algunos de los jóvenes adultos que están aquí en esta audiencia no se les haga interesante este concepto de Cristo vino en carne,
ellos tienen otras prioridades en la cabeza. Ellos están pasando por la escuela, por otras cosas que tal vez no es aplicable. Esto tú piensas que no es importante. Por eso todavía te tomas una Coca-Cola con un chocolate Snickers. Pero va a llegar el momento que madures, que crezcas espiritualmente y que te des cuenta de la importancia que tiene esto para tu vida y para tu eternidad. Esto parece algo insignificante, pero esta es la esencia de lo que somos como iglesia. Esta es la esencia de quién eres tú. Porque si esto no es así, hermanos, no podemos entrar a la eternidad. Tu preocupación ahorita es la escuela, los exámenes, qué voy a comer cuando salga. Pero esto tiene que ver con no solamente este mundo, sino que, hermanos, el que viene. Por eso en este mismo concepto, hermanos, Pablo le dice al propio Timoteo, primera carta de Timoteo 4, versículo 7, 4:7, le dice Pablo a Timoteo: desecha, dice, las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es ¿qué? Provechoso. La mayoría de los jóvenes se preocupan en hacer ejercicio, de verse bien. Es un fisiculturismo, le llaman. Pero dice la Escritura, eso para poco aprovecha. Ya cuando crezcas, cuando madures, te vas a dar cuenta que la piedad para todo ¿qué? Aprovecha. ¿Y qué es la piedad? Versículo 16. E indiscutiblemente este es el misterio de ¿qué? De la piedad. ¿Qué es la piedad? La esencia de lo que es la iglesia, la esencia de lo que es Cristo, la esencia de lo que es el Evangelio. Así que a la iglesia, hermanos, se le da solamente el nombre de camino por parte del judaísmo, se le da el nombre de columna y valor de la verdad por parte de Pablo, para hacer mención de qué es lo que sostiene esto. Y también se le da otro nombre. Vayamos ahí a Hebreos. ¿Se ha entendido lo que he explicado, hermanos? ¿Se entiende? Okay. Hebreos capítulo 12, en el verso 22. Hebreos 12, verso 22. Tú no puedes convencer a alguien a la fuerza. La convicción es un proceso racional. Es un proceso que se manifiesta más de forma racional, o sea, es el culto racional. O sea, tú escuchas, pero no quieres que te convenzan. No te van a convencer escuchando. Tú tienes que reflexionarlo, razonarlo. Ya cuando estás convencido es difícil que te lo quiten. Es difícil que cante. Y es por eso que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que razonen la sabiduría de Dios. Para que cuando crezcan tengan valores en cuanto a la vida. Para que cuando crezcan puedan identificar lo que está bien y lo que está mal. Pero a través de una convicción personal, no a través de me dijeron.